Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Días. Un programa más, Convocación de Profesor. Ingrid. Alex, ¿cómo estás? 5 de noviembre ya. Cambio, además cambio rico de clima. De clima, ya el clima está mejorando, un poquito más de calor, se sacan las poleras. Uno está feliz, sí. Ya vamos transitando hacia el verano. Oye, ¿viste? Estoy mejor de la voz. Sí, ya no. Voy mejorando, ya no estoy yo Halloween. Yo no diría que mejoras, yo diría que se te quitó ese sex appeal de la ronquez. Ya no me queda Halloween. Ya no te queda el Halloween. Oye, un saludo ahí a Francisco y David, que están como siempre ahí, nos apoyan, ahí un saludo. ¿Y nos pueden indicar la temperatura? Temperatura 19 grados. Mira, a ver, rico. Yo ya te veo a ti con polera. No, yo ya estoy listo. Ya te falta la toalla. Sí, ahí para irme a la playa. Oye, Ingrid, siempre hay un día para festejar. Y hoy día tú nos tienes un día importante también. Hoy hay un gran día. Es el Día Internacional del Payaso, Alex. Excelente, me encantó. Todos los miércoles son días para festejar. Del payaso. Si usted en casa no festeja, empiécelo a hacer ahora. Póngase la nariz. El Día Internacional del Payaso, hay que ponernos la nariz. El Halloween no ha terminado. No guardemos los disfraces. Porque ahora viene el payaso. Viene el payaso, claro. Mira, todo bien, Ingrid. ¿Cómo te ha ido? Cansada, Alex, como fin de semestre. Me va como fin de semestre. Oye, estamos todos yo en que última, todos los profesores estaban así, en los colegios estaban ya destrozados. No, yo creo que ahora con el tema de fin de cierre, todas las actividades que se notas que se vienen. No, olvídate, yo creo que los profes van a estar ahí, pero un gran ánimo a los profesores. No hay que olvidar que existen líneas de apoyo a los profesores. ¿Te acuerdas? Habíamos platicado en programas anteriores la importancia de darle seguimiento a lo que están sintiendo los profesores en este proceso, porque claro, el cierre de semestre siempre es complejo para ellos. Siempre, pero como cada miércoles tenemos invitados especiales para visibilizar áreas las áreas de la universidad que no son tan visibles. De la facultad que no Claro que sí. Oye, mira, te comento. Profesora de Historia de la Universidad Católica. ¿Quién será? Por ahí va. Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Tiene buena universidad esta mujer. Universidades en el cuerpo. Universidad en el cuerpo. Y es nuestra coordinadora de vinculación con el medio. Nuestra jefecita. Una de las jefecitas que tenemos. De vinculación con el medio de la facultad. Nada más y nada menos que Paula Alcatruz Riquelme. Nuestra nueva coordinadora de vinculación con el medio porque entró ahora hace poco. Claro, sí, le damos la bienvenida. Así que también le damos la bienvenida. Paula, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un momento súper importante también para conocer a toda la comunidad de la Universidad Central, ya para todos los que nos escuchan. Eso, agradecer el momento y bueno, tal cual como dice también Alex, estoy recién nuevita. De la universidad. ¿Y cómo ha sido tu entrada? ¿Te has sentido bien? Sí, bueno, comentaba afuera que no ha tenido mucho tiempo para sentir, ¿ya? Porque son muchas cosas, son muchas planificaciones, muchas acciones que estamos tomando y justamente en el periodo más álgido de la vinculación con el medio. Que es el segundo semestre, ¿no? El cierre de año. Las actividades de extensión, porque todos los que son proyectos y programas se están llevando a cabo y también porque se viene la planificación de lo que es la Semana de Educación de Verano también a las escuelas, entonces tenemos muchísimas cosas. Hay muchas actividades que se vienen también, ¿cierto? Oye, es importantísima el área de BCM
a nivel de todos los países en las universidades, la vinculación con el medio es uno de los ejes centrales que sustentan las universidades. Entonces, yo creo que es muy relevante el trabajo que se realiza desde la coordinación. Claro, y encima Paula llegó en un tsunami de actividades. Claro, el segundo semestre, de por sí todos estamos muertos, el segundo semestre es súper pesado, claro. Súper pesado. Oye, Paula, para entrar en profundidad con la temática que nos convoca, que es la acción de BCM dentro de la facultad. ¿Cómo tú podrías definir o meternos en el cuento o meternos en la temática de BCM? Según lo que tú has podido recabar información, porque tú estás nueva acá, pero ¿cómo se puede entender la vinculación con el medio? Mira, en términos muy comunes y corrientes podríamos decir que vinculación no es solamente una unidad, tampoco pasa a ser un equipo cerrado de personas, sino lo veo como si fuera un pegamento, ¿ya? Un pegamento que guarda relación con todo lo que es la docencia, con todos los actores que hacen docencia, con todos los estudiantes también de nuestra facultad y también con las personas que hacen investigación, extensión y los diferentes servicios que estamos presentando. Vinculación, si bien tiene personajes y encargados de carrera o coordinadores de carrera que nos ayudan a ir difundiendo las actividades y también generando lineamientos con lo que es vinculación con el medio institucional. Tenemos distintas acciones y tenemos distintos escenarios y distintas personas y profesores que están haciendo otras cosas que también son parte de vinculación, como por ejemplo los profesores que salen en extensión en congresos, ya los que están haciendo distintos tipos de artículos también, los que están escribiendo e investigando. Entonces, eso también es vinculación. Por ejemplo, si un profesor sale a algún congreso, si un profesor investiga, eso es vinculación con el medio. Parte de la extensión, y la extensión es una rama también de la vinculación. Entonces se podría decir que ante la CNA, uno como carrera, esto lo estoy diciendo para todos aquellos que nos están escuchando de otras universidades, de cómo vincular esto para los lineamientos de la CNA. Por ejemplo, para los lineamientos de la CNA, la extensión es la unión, o podría ser la unión de dos coordinaciones de la carrera, coordinación de BCM y coordinación de investigación. Podría, pero hay que verlos un poquito más allá, en el sentido que para que sea como tal una experiencia de vinculación con el medio, tiene que articular o tiene que trabajar alguna temática que sea una necesidad real de un territorio, o como están los nuevos lineamientos también de las políticas de vinculación con el medio, que sería un tema país. Cómo el académico está trabajando con esta temática, pero a su vez es cómo generamos un sentido y pertenencia en relación a cuáles son los beneficios para nuestros estudiantes, por ejemplo, en este aprendizaje, en esta relación, o también cómo vamos a incidir en la comunidad educativa y en la comunidad general, en nuestro entorno. Por ejemplo, si yo te lo pregunto porque nos interesa mucho y lo he trabajado con Alex, cuestiones, por ejemplo, medioambientales. Estas cuestiones medioambientales han sido parte de la línea de investigación de nuestra carrera. Si nosotros a estas cosas medioambientales le añadimos, no sé, un capítulo del libro en donde estemos analizando el perfil UCEN y cómo incide en las prácticas de nuestros estudiantes, ahí sí es BCM. Podría, pero también ahí hay que analizar cómo lo están trabajando. ¿Son solamente los docentes o también nuestros estudiantes? También hay elementos claves. Hay muchas actividades donde decimos, sí, los estudiantes también participan, pero no es lo mismo que un estudiante esté participando como asistente dentro de un congreso o que esté haciendo el taller, por ejemplo. O sea, si nosotros hacemos un taller y los involucramos, ahí sería BCM. Ahí va cambiando la dinámica, pero siempre mantén en cuenta que para hacer BCM, insisto, tiene que existir una necesidad dentro de los lineamientos que tenemos como BCM, como vinculación con el medio institucional. Es decir, que existe un beneficio mutuo entre, en este caso, la universidad, sus docentes, sus estudiantes, pero también el entorno que busca contribuir. ¿Ya? Eso es clave. Siempre tiene que haber un socio comunitario. Puede ser un socio comunitario, puede ser otro tipo de socio también que quieras manejar, pero siempre tiene que haber esa relación. Y tampoco, ojo ahí con eso, tampoco es que nosotros llegamos y nos instalemos con la Junta de Vecinos X o el consultorio donde vamos a trabajar con educación física, por ejemplo, pero que lleguemos
a presentarle, esto es lo que queremos hacer. Ahí no estaríamos cumpliendo nuestra tarea. No, porque tenemos que buscar necesidades de ellos, ¿no? Pero dentro de esa necesidad, trabajando con ellos. Claro, pero ahí la investigación puede cobrar un rol importante dentro de esta vinculación con el socio comunitario, porque busca la necesidad como una problemática, la investigas y después le puedes dar una futura respuesta a esa problemática, ¿no? Claramente. Ahí. De hecho, yo creo que más adelante vamos a ir incursionando en eso, de cómo se da esta contribución entre el mundo académico de la investigación con el mundo en el cotidiano y la comunidad. Mira, qué Este interesante. año estamos haciendo cosas bien interesantes ahí. Qué interesante esto que estás diciendo, Paula, porque una vez tuvimos como invitados al área de internacionalización. Claro. Y entonces cuando ellos nos iban platicando cosas de este tipo, había muchas acciones que las carreras realizan cotidianamente, pero que no las declaran como acciones de internacionalización. Entonces se pierden en el momento de una acreditación. Entonces esto que tú nos estás diciendo, que la investigación también puede ser parte relevante del BCM, es muy importante para declararlo incluso en momento de acreditación o para ver cuál es el trabajo que realizan las carreras como en el día a día y que muchas veces no se sabe que son acciones de BCM. Y hoy en día la CNA, dentro de la vinculación con el medio, es un pilar fundamental para la acreditación de carreras. Claro. Dentro del proceso, ¿no? Exacto, porque tú, como muy bien señalas, vinculación tiene que ver también con nuestra identidad. Con nuestra identidad no solamente como carrera, sino como institución. ¿Quién es el alumno de la Universidad Central? ¿Cuál es su perfil de egreso en cuanto a su historia en relación a proyectos, por ejemplo, proyectos de vinculación con el medio o cursos de aprendizaje y servicio? ¿Ya? Son nuestro sello, nuestro compromiso entonces con el desarrollo tanto social, cultural y también incluso productivo, cuando gestionamos distintos tipos de actividades o de proyectos que también generan un producto que pueda impactar o contribuir al medio. Sí. Oye, Paula, ¿cuáles son los principales lineamientos o ejes de la política de vinculación con el medio institucional? Bueno, uno de esos lineamientos, el que ya apareció en la conversa, ya, que es lo de bidireccionalidad. Tiene que existir esta mirada. Pero acá hay que tener en cuenta que no es solamente el trabajar, insisto, con X personaje, ¿no? O con X socio comunitario, sino es cómo trabajamos y recibimos un beneficio mutuo, cómo aprendemos del otro también. Y tener en cuenta que es algo que también los socios comunitarios ven como un punto favorable a las acciones que se están haciendo a nivel facultad y también a nivel universidad, es la constante revisión y seguimiento y retroalimentación. Cómo mejoramos los procesos. Y no los mejoramos solamente porque nosotros nos sentamos a pensar, académicos, profesores, lo hicimos bien, lo hicimos mal, sino también que les solicitamos a los socios comunitarios que nos retroalimenten. Y veamos, ¿estamos cumpliendo realmente con lo que comprometimos? ¿Sienten que realmente los estamos apoyando? Y a su vez nosotros decir, ¿qué es lo que aprendimos de ustedes? Porque ahí hay un punto fundamental. Y eso se ve en los proyectos, en los programas, en las actividades que tenemos de aprendizaje y servicio, en los cursos, pero también se dan en las prácticas profesionales, en las prácticas intermedias. Son espacios de vinculación más cercanos que tenemos por ser la Facultad de Educación. Claro. Mira qué importante, porque la vinculación con el medio tiene que ver mucho con, nosotros con carrera la tomamos mucho del trabajo con los colegios. Entonces, los colegios abren necesidades. Por ejemplo, estoy hablando de una asignatura AMAS, que es aprendizaje y servicio, que está dentro de la vinculación con el medio, de la coordinación de la facultad. Entonces, buscamos la necesidad del establecimiento, en este caso, ponte tú, estamos con el Santiago de Chile, y el Santiago de Chile dice, no, mira, necesitamos que nos apoyen en lo que son los hábitos de vida activa. Y por ese lado, los hábitos de vida activa, se generan talleres deportivos con nuestros chicos de práctica mención básica, ponte tú. Entonces los chicos de práctica mención básica toman esa necesidad, la potencian y hacen un proyecto, para dar respuesta a la necesidad de la escuela. Y ahí se va generando la bidireccionalidad. Y también creo que es muy importante otra cosa que, además de la bidireccionalidad que tú mencionas, y que yo lo vi en tu carrera unos años atrás cuando entré a la universidad,
este vínculo que había, por eso creo que BCM es un pilar fundamental en la facultad y en las carreras, porque generaban mucha relación entre BCM y prácticas. Ajá. ¿No? Porque creo que si las necesidades están ahí en los centros de práctica y tú estás viendo necesidades y estás generando proyectos desde vinculación con el medio para esas necesidades, claro, es también una parte de unión con la coordinación de prácticas. Entonces, por ejemplo, yo llegué a ver, me acuerdo que me llevaron a un colegio en educación física, cuando yo recién estaba entrando en esto de las prácticas, y una de las necesidades de los colegios era que los estudiantes bajaran su nivel de intensidad a partir de la natación. Entonces, cómo la natación se volvía no solo un aliciente para los estudiantes, sino también un querer mejorar las notas, porque sabían que así iban a poder entrar a los cursos de natación. Y esto lo vinculaban con las prácticas, con el profesor Marcelo, que también tuvimos aquí de invitado, y con BCM, contigo. Justamente. Entonces, era buscar necesidades de este colegio y vincularlas a las dos coordinaciones. Eso me parece muy importante, ¿no? Que las coordinaciones de las carreras nunca están aisladas, nunca son trabajos aislados, siempre son trabajos en conjunto. Y que justo estos proyectos de BCM se vuelven muy importantes y fundamentales en las necesidades de los centros de práctica, que al final no es solamente un socio comunitario, sino son nuestro objetivo, porque ahí van nuestros estudiantes, ahí se desarrollan nuestros estudiantes, de ahí obtienen información incluso para sus investigaciones. Entonces también el área de investigación está muy unido a los centros de práctica y a los proyectos que se van generando durante toda su formación académica, ¿no? Entonces, qué importante es esta área también. Y desde ahí entonces manejas el segundo gran lineamiento, que es el sentido de pertenencia. Claro. ¿Ya? Y pertinencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es súper válido lo que están hablando mientras sea educación física. Pero ¿qué pasa si el lenguaje empezara a hacer eso? Sí. Ahí disciplinarmente sería muy distinto. ¿Ya? Claro. Entonces, lo que sí se podría hacer, por ejemplo, en un centro de práctica donde tengamos educación física y lenguaje, comenzar a hacer actividades más bien integradas, donde cada uno de los estudiantes genere actividades en común para ir mejorando tanto sus buenas prácticas disciplinares, pero también favoreciendo a nuestros socios comunitarios. Oye, ¿y eso no sería también internacionalización con esta cosa de que se pueden generar proyectos COIL? Claro, si lo estás mirando de una perspectiva exterior a nuestro país, sí se podría generar, ¿ya? Pero por eso quiero volver un poquito a esa primera idea del pegamento. Estamos en todas partes, ¿ya? Sí o sí tenemos que sernos conscientes de que vinculación con el medio está presente siempre. Y es nuestro deber apropiarnos también como académicos, como estudiantes, ¿ya? Darle la relevancia necesaria a esta gran área. No es solamente los encargados, no son solamente el coordinador. Somos todo un equipo que está haciendo cosas. En práctica, por ejemplo, no es solamente la persona que se encarga de revisar o ver los alumnos, sino también detectar esas necesidades. Y a partir de eso, empezar a potenciar. Mira, ¿sabes qué? Podríamos generar algún tipo de acción para poder trabajar con esta comunidad desde otra perspectiva, desde otros avances. Y esa es la gracia, que todos podamos aportar dentro de esto. Uh-huh. Y eso es lo que nos lleva también a tener un compromiso de carácter más ético y social, ya como universidad, como carrera, pero también ser más sostenible en el tiempo. Uh-huh. Porque cuando las acciones las llevamos de una manera más personal, más individual, se va a perder. Si la persona se cambia, se va a otra carrera o se va de la universidad, ¿quién sigue ese proyecto? Claro. ¿Ya? Hay muchas personas que van a señalar, es que este proyecto tenía que ver con tal persona y no con la universidad. Y ese es un cambio que también guarda relación con la vinculación. Uh-huh. Son proyectos netamente individuales del profesor Alex, de la profesora Ingrid, de la profesora Paula, sino son proyectos que tienen que ser vistos siempre como equipos. La carrera que está trabajando por esto, las unidades que están trabajando de una forma aliada. Por ejemplo, nosotros acabamos de terminar una set de talleres que era de evaluativamente hablando. ¿Quiénes lo hicimos? Lo hicimos con el Ministerio de Educación, con la unidad de currículo y evaluación. Pero esa actividad la hicimos y la conformamos junto a la unidad de práctica de Santiago y la unidad de práctica de la sede regional de Coquimbo.
y también encargados del área de vinculación con el medio de las carreras de Coquimbo. Es esa articulación el que permite que se puedan trabajar distintos tipos de acciones de manera paralela, porque estábamos haciendo eso acá, pero también estamos organizando otros congresos con otras actividades, con otras unidades. Entonces la articulación pasa a ser un elemento fundamental. Y trabajar siempre, insisto, como equipos a favor de nuestros estudiantes y de los socios que queremos colaborar, o que estamos colaborando conjuntamente. Sí, claro. O sea, esta articulación lo podemos ver como una articulación interna de carreras. Ajá. ¿Cierto? Que con esa articulación damos respuesta a una necesidad de un socio comunitario. Exacto. Perfecto. Sí, y como una articulación que es algo que tenemos como un gran desafío. Porque, ¿ya? claro, yo creo que ahí hay un desafío enorme. Exacto. Porque, pucha, tú diste un ejemplo con lenguaje, educación física y lenguaje. ¿Cómo podemos hacer una articulación de una actividad ahí para dar cuenta de una necesidad de un socio comunitario? Y esas bueno, no es que tengamos cosas, no tenemos muchas cosas en común, lenguaje y no, educación sí, física. lo que nos ha enseñado los procesos de internacionalización es que se pueden generar proyectos que son proyectos de planificación a partir de una necesidad, lo retomas de una necesidad de un centro de práctica, Claro. pero también a partir de nuestros objetivos. Entonces tendríamos que ver qué asignaturas tienen objetivos Objetivo similares común, y claro. ahí generar una nueva planificación que ya puede ser o una clase espejo o puede ser un proyecto mucho más amplio. Pero yo creo que sí se puede generar eso. O sea, me parece muy interesante lo que comenta Paula de esta metáfora del pegamento. Claro. Porque sí creo que cuando uno logra explorar en lo que significa el BCM, puedes darte cuenta que estás haciendo muchas acciones similares de BCM, ¿no? Y que muchas veces si no hablamos de esto o no nos enteramos de cómo funciona BCM, por ejemplo, yo no sabía muy bien cómo funcionaba BCM y aún ahora hay cosas que no tengo claras. Claro. Pero uno cuando va aprendiendo y se van visibilizando este tipo de acciones que van generando desde otras coordinaciones, te das cuenta lo importante que es la articulación. Entonces creo que sí se pueden hacer proyectos así entre educación física y lenguaje y serían muy interesantes, como lo que tú y yo detectamos, la cuestión del aire. Sí. Como la cuestión del aire es un tema de la educación medioambiental desde el lenguaje, pero también cómo puede impactar en la salud de los estudiantes al hacer actividad física en centros de práctica que no tienen espacios bien delimitados para hacer su actividad física y lo tienen que hacer en el patio con un clima y una calidad del aire terrible. Entonces, esta es una necesidad de un centro de práctica visto desde dos dimensiones. Sí, te entiendo. Por ese lado, ¿podemos tomar algo como...? Sí, como puedes esa? hacer algo, ¿ah? Sí. Bueno, Alex, bien. Tenemos Aquí una van idea. saliendo buenas cosas. Tengo una idea. Oye, Paula. Esas son las que nos ayudan en eso. Claro. Claro, Paula. Otra pregunta que yo tenía acerca de los desafíos que tú ahora has encontrado. ¿Qué desafíos implica impulsar la vinculación con el medio en un contexto actual de la educación superior, ¿no? Porque de por sí ya encontramos que la educación superior tiene demasiados desafíos. De hecho, todos nuestros programas han sido hablar sobre los desafíos de la educación superior. Pero, ¿qué desafíos encuentras tú desde la vinculación con el medio? Cambiando la palabra desafíos por oportunidad. Lo primero es cambiar el paradigma. Y eso significa también volver a hacer esta idea de potenciar los trabajos articulados, trabajar en equipos. Entender que vinculación, insisto, somos todos. Y entre todos, entre los programas que existen, los proyectos que existen, que son con fondos de vinculación con el medio, está una parte fundamental de lo que es nuestro gran área o mundo, pero también existen otros actores que están dentro de la universidad. ¿Ya? Estoy pensando en los diferentes institutos, en los diferentes centros de investigación que están en nuestra facultad, y cómo de una u otra manera podemos generar actividades de carácter articulado. Y eso me lleva a pensar también en la integración. Cómo podemos pensar curricularmente BCM. Si bien BCM existe dentro de lo que son los cursos de aprendizaje más servicio, ¿ya?
también podemos ir pensando desde las otras asignaturas, desde las disciplinarias o desde las formales de pedagogía, donde no se da la instancia como tal de vinculación con el medio. ¿Qué nos puede servir? ¿Qué estrategia podemos trabajar? ¿Qué ejemplos podemos tener? Que no solamente sea el curso que tenías que pasar para poder cumplir con el perfil de egreso, ¿ya? Sino tomarlo como una esencia que estimule nuestro accionar en todas las asignaturas, en todas las carreras y en todas nuestras acciones. Ir fomentando también, que este sería otro gran desafío, la difusión. Hay muchas cosas que se están haciendo, ¿ya? Pero parte también de esas cosas y de esas acciones que se están haciendo no están siendo registradas. Sí, claro. Entonces, para muchos decimos, ok, contamos con la nota, una evidencia, pero también hay que empezar a difundirlas pensar, más. Claro, a la difusión, pero también sobre las distintas formas de registro que tenemos como universidad a nivel institucional. Por ejemplo, no sé si tú sabes, Ingrid, nosotros tenemos en la página web una pestañita que habla de vinculación con el medio. Y a partir de esta pestañita hay una página que se llama Sistema de Registro Online. ¿Lo ubicabas esa? No. Bueno, ahí toda persona de la universidad que realiza alguna actividad de BCM podría llegar y subir la información. Y eso no se está haciendo. No, es que eso no lo sabíamos, por ejemplo. Claro, tiene que ver con la difusión. Claro. Entonces ahí también tenemos que empezar a ver, bueno, cuántas son las personas que han tomado el curso de vinculación con el medio, de políticas de la vinculación. Y de provecho, doy el dato de que durante el 12 de noviembre al, me parece, 12 de enero, va a estar en línea el nuevo curso de política de vinculación con el medio, donde lo van a tener que tomar todos los profesores. Todo de nuevo. Todos de nuevo. ¿Ya? Pero esta vez, profesor, va a ser por módulos. Ya. Y todos esos módulos van a ser vía online. Perfecto. Entonces tú lo puedes tomar en el horario que se te ajuste, dices, no sé qué hacer, ya revisé todas mis pruebas, ya tengo toda la planificación. Bueno, eso No voy a hacer el curso. ¿Qué pase? No, vamos a ver, me voy a meter acá en el curso. Voy a hacer el curso de BCM. Podría ser el día de hoy. Y ahí, en ese momento, entonces, vas a instalarte e ir viendo el módulo. Son 3 módulos, ¿ya? Y de esos 3 módulos solamente vas a ir pasando los siguientes mientras apruebes. ¿Ya? Entonces, perfecto. Eso obviamente les va a llegar a todos los profesores que ya llevan 6 meses o más trabajando en la universidad. ¿Y va a entrar ese curso en el convenio de desempeño? Bueno, ahí hay que verlo, claro. Yo creo que también tal vez va a ser eso. Creo que está, Ingrid. No está. O sea, los coordinadores de BCM lo tienen. Sí, yo lo tengo. Pero lo interesante y lo bueno sería que un curso así entrara también en los convenios de desempeño, porque ¿de dónde te sacamos más horas del día? Oye, es que lo que acabas de decir creo que es súper importante operativamente. Ya, y ese es otro desafío que también tenemos. Cómo poder empezar esas cargas burocráticas a también ir distribuyendo los procesos, claro, para que muchas veces no tengamos que estar escribiendo constantemente la misma información. Pero sí, registrar es importante, ¿ya? Registrar. Ese curso, disculpa, va a tener certificado, Sí. un certificado final. Que ese tú lo puedes subir al convenio de desempeño. Uh-huh. Claro, pero lo puedes subir cuando lo declaraste. Pero cuando Claro. no lo declaras, se pasan no, las horas. claro, tú entonces no hay manera de subirlo. Justamente, porque este no sería para el 2026, sería 2025. Sí, esperemos que sea para 2027, ¿no? Este curso. O sea, pero te ayuda para la jerarquización. Ojo. Sí, pero hay muchos que no pasan por la jerarquización en este proceso. Ah, ya. ¿Qué importa la jerarquización cuando te va a tocar en 3 años más? Pero te toca. Pero lo que importa es que la carga laboral sea congruente con los cursos de especialización que se solicitan, ¿no? Porque también se solicitan a la par los cursos de aventurero digital, que también es muy importante para poder dar clases en magíster. Además del aventurero digital, el curso de internacionalización también, que fue muy importante acá en la universidad, y el otro curso de docencia para la educación superior, donde estamos viendo temas como andragogía, todo el tema de... Entonces tenemos 3 diplomados al mismo tiempo y entraría otro curso que ya no hay más tiempo, ¿no? Por eso yo decía, hay que ver esa cuestión. Hablando de tiempo, Se nos está yendo. el tiempo, así que
una pausa musical y volvemos con Vocación de Profesor. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Con Vocación de Profesor. Le voy a hablar de los desafíos. ¿Cómo están? Volvemos aquí al programa de Convocación de Profesor y tenemos aquí una invitada muy especial, nuestra jefecita de vinculación con el medio, Paula Alcatruz Riquelme, y ella nos estaba platicando lo importante que era visibilizar las áreas de vinculación con el medio de todas las universidades, pero en particular estamos hablando de los desafíos de esto que es la Universidad Central y de cómo nos vamos vinculando con los socios comunitarios. Todas las universidades tienen BCM, así que esto no es una novedad, está dentro de los parámetros de la CNA, lo sabemos perfectamente, pero pocos profesores saben cómo funciona el BCM. Yo creo que a nivel país. Entonces, por eso es importante hablar de esta área tan importante que articula diferentes áreas. Y Paula nos estaba platicando los desafíos que implica impulsar un poco BCM. Ya nos habló de uno de los primeros desafíos. De la articulación, que es la articulación. Y nos ibas un poco a platicar de otras áreas que la universidad tiene, que se llama el Profodis. El Profodis. Y quisiéramos un poco que nos comentaras, porque próximamente vamos a tener también a una invitada del Profodis para que nos platique esa área tan importante, que no se ha hablado mucho de esa área en la universidad, pero es muy importante. No se ha visibilizado tanto. No se ha visibilizado, claro, y es súper importante. Entonces vamos a tener una invitada próximamente, pero un poco, Paula, que nos platiques cómo Profodis se vincula a tu coordinación. Mira, primero, no me digáis jefecita, jamás. Te estamos molestando solamente. Te estamos molestando porque tú... Te estamos molestando. No, porque Paula está en el cuarto piso. Sí, porque estás en el cuarto. Nosotros estamos en el tercero. Sí, porque se arma una cosa ahí de espacialidad, donde te vemos al... Piramidal. Te vemos piramidal. Por favor, no. Yo creo que Alexi ya me va a ir conociendo. Sí, no, tranquilo. Sí, no. Y el chiste de todas estas áreas es que siempre se vinculan horizontalmente, claro. ¿saben? Así le decimos a Claudio, que es de los directores más horizontales que puede haber. Y siempre le decimos, el jefecito. El jefecito. Claro, porque después de todo vincular es eso. Sí, claro. No hablamos en ningún momento de relaciones de carácter vertical. Sí, jamás. ¿No? Entonces... dentro de esta idea de ir generando redes, como si fuéramos un árbol también, me gusta mucho generar metáforas con el cotidiano, ¿no? Es un gran problema de mis raíces de licenciada, ¿no? Me preguntabas por el Profodis. Mira, sí. El Profodis ¿hace cuánto tiempo tú hablaste del Profodis o conoces algo del Profodis? No, apenas vamos a tener una invitada del Profodis. Y antes, cuando te decían Profodis, tu expresión, tu cara era de... Mira. ¿Qué es lo que es eso? Sí, como de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un área aparte, es un área que está vinculada a alguna carrera de diferencial, porque al inicio uno piensa que está vinculada a la carrera de diferencial. Y sí está vinculada en parte, pero no es la carrera de diferencial, sino que es otra área separada. Es que eso a mí me pareció, cuando yo ingresé a la universidad, ver gente diferente. Niños con síndrome de Down. Entonces yo me preguntaba, ¿qué hacen esos niños acá? ¿Pertenecen a algún programa sin conocer lo que era Profodis? Ajá. ¿Pertenecen a un programa? ¿Vienen de visita? Entonces uno va a relacionarse con ellos. ¿De qué manera? Y cuando empecé a entender lo que era Profodis, dije, chuta. Es muy complejo. Es complejo. ¿Y qué, claro, profe? No, empecé a entender de que es un programa de integración. Ajá, es un programa de integración, es un programa universitario de formación sociocultural. Eso. Exacto, sociolaboral, perdón, para personas que tienen algún tipo de discapacidad de corte intelectual o también de desarrollo. ¿Ya? ¿De qué se trata? Es un programa de 3 años, ¿ya? Donde los chicos postulan para poder entrar, tienen una entrevista con psicólogos, con parte del equipo, ¿ya? Y se les va preparando para su desarrollo futuro laboral. Ellos parten con actividades más bien generales, ¿ya? Habilidades, competencias que van aumentando de acuerdo al año
en el que están. En el segundo año comienzan con las prácticas en diferentes alternativas que son, y aquí la gracia de Profodi, y de lo que me comentaba la profesora Carolina Becerra, quien dirige esta área, ¿ya? Es que se fijan mucho en los intereses de los chicos. Entonces, si uno quiere estudiar veterinaria, ok, la profesora se encarga entonces de articular algún curso, alguna actividad con nuestra facultad o con otras facultades también de la universidad para que ellos puedan asistir y ver si les gusta. Y desde ahí entonces ir desarrollando algunas otras acciones. Y en el tercer año ellos realizan un curso con certificación CEMSE en el área que a ellos les interesa. Miren, ¿no? interesante. Entonces, de eso en sí, a grandes rasgos, se trata el programa Profodi. Yo creo que ahí la profe Carolina, seguramente aquí es quien va a venir, les va a dar a mayor detalle de qué trata en sí el programa, porque lleva 20 años. ¿No? Lleva años. Lleva 20 años. Entonces, ahí hay un tema importante. Llevas 20 años haciendo un trabajo, pero no lo conoces. O todavía está la duda de, que a mí me tiraron una vez esa inquietud cuando llegué. No es Profodis, no es Profodis, ni siquiera saben la sigla a ese nivel. Y ahí es donde entra vinculación. No, es un programa de nuestra universidad que tiene una trayectoria y que tenemos que relevarlo. Y relevarlo no solamente por la misión que está teniendo de este desarrollo y de esta política nacional también de inclusión, sino también tiene que ver con esta idea de las prácticas y de los convenios. Desde ahí también nosotros empezamos a apoyar. Claro. Exacto. Porque vinculación, insisto, tiene que ver con cada uno de los procesos que nos conecta, con los socios comunitarios, con las entidades X. Ya es ahí donde entro. Pero nada más que eso. Conexiones, difundir procesos. Pero los que se encargan de todo el proceso, de llevarlo a cabo, de organizarlo, de ver centro de costos, de todo eso, son las personas del Profodi. ¿Ya? A su vez, por ejemplo, existe otra entidad en nuestra facultad, el IDEI. ¿Lo conocen? ¿Cuánto? IDEI. IDEI es el... No es el I más D. No es el I más D, ¿verdad? No es el I más D. No. Eso se conoce más porque está en más boga, es una política más bien institucional. Pero cuando hablamos del IDEI, estamos hablando del Instituto Internacional de Educación Infantil. Este instituto estaba primero, pensamos siempre con la idea ligada, dice educación infantil. Parvularia, piensa parvularia, inmediatamente. Es anexo, ya, solo que se encargan también del magíster de educación infantil. Ahora, ¿quiénes son las personas que están ahí a cargo? La profesora Loredana Ayala y también nuestro premio María Victoria Peral. ¿Cómo se llama? Disculpa. Es Instituto, yo lo tengo anotado porque me estoy aprendiendo estas siglas. Sí. Es el Instituto Internacional de Educación Infantil. ¿Y es el que trabaja con el CAI? Eso es aparte. El CAI aparte. Es un programa de vinculación. Y ahí entonces está... Ese lo invitamos también para que... El CAI hablamos del CAI. Del CAI hablamos mucho. Claro, esa trampita de vinculación que decimos vinculación, no, son los proyectos, son los programas. Y ahí nos quedamos. No, hay más. El tema es, tenemos que relevar que existen, tenemos también que relevar y difundir cuáles son las misiones y qué es lo que están haciendo, y a partir de eso, hacer, insisto, este trabajo de articulación e ir apoyándonos mutuamente. ¿Cuánto tiempo creen que lleva este proyecto? ¿Cuál? El IDEI. ¿20 años? ¿También? También 20 años. También 20 años. 20 años. 20 años. Mira, y no lo conocíamos, ¿eh? Ajá. Ni lo había escuchado. Que son estos proyectos. Imagínate. Exacto. Ya tienen un largo alcance y además tienen incluso varios libros. Han sacado 12 libros ya.
Mira. Hablan sobre educación parvularia, sobre la historia de la educación parvularia, los proyectos y bueno, también ellas hacen varias actividades de asesorías, de capacitaciones. Por ejemplo, me comentaban justamente ayer, estoy en esa etapa todavía, paso el dato, ya para las carreras, para los programas que me quieren invitar para ir conversando, para ir apropiándome de sus proyectos, ya, y poder tener más claridad de todo lo que estamos haciendo. Me junté con la profe Lore y con la profe María Victoria y ellas me comentaban que estuvieron hace un tiempo trabajando tanto con San Bernardo y también con Castro, con la municipalidad de Castro. Y ahora justamente también les llegó una nueva invitación para trabajar con el SLEP que se encarga de todo Chiloé. Así que ahí entramos justamente a ayudar también en los convenios y en los acuerdos desde vinculación. Tú también llevas todos los acuerdos y los convenios que se pueden hacer, ¿cierto? Originalmente todos los convenios son trabajados por prácticas. Ya, perfecto. Y cuando ya están firmados, ahí pasamos directamente a BCM. Y ahí BCM se encarga de hacer todo un proceso de lineamientos, de estructura, qué es lo que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, lo que les ofrecemos también y cómo podemos ir mejorando. Paula, hablando de articulación, de todas estas articulaciones que se pueden hacer dentro de las carreras, dentro de las coordinaciones, ¿cómo se articula la BCE o el BCM, la vinculación con el medio, con la docencia y la investigación? ¿Cómo se articula ahí en ese sentido? Me gusta esa gran pregunta porque generalmente pensamos que el mundo de la academia y la investigación es un lugar aparte. Lejano, es muy lejano, sí. Pero no es tan lejano. Tenemos proyectos y tenemos acciones que comenzamos a hacerlas ya, ahora. Y se nos vienen cositas bonitas, como siempre digo, gracias a esa articulación. Primero, en cuanto a la docencia y la investigación, y también BCM con las acciones. Primero es tener en cuenta que docencia e investigación tienen que estar fijadas siempre en el mundo real. Perfecto. Ya, eso tiene que ser una clave. Y eso significa entonces generar contextos y generar situaciones como las que tú me estabas mencionando, Ingrid, de lo medioambiental. ¿No? Todo eso es una investigación, pero esa investigación se basa en una experiencia vivida en un centro de práctica. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿existe un contexto? Existe ese contexto. ¿Es real? ¿Participan tus estudiantes? También. ¿Podemos generar cambios, mejoras o algo? Ahí se va a ir viendo. Yo no sé, no he leído bien tu artículo todavía, pero espero tener algún día el honor de poder leerlo. ¿Ya? Pero la idea es entonces ir haciendo estas identificaciones. ¿Qué tanto de la academia baja y la investigación baja posteriormente a la práctica? Y cuando hablo de bajar, hablo de otro proyecto que se me viene a la mente. ¿Ustedes conocen el FIT ARA? Sí. El ARA sí. Ya. ¿Qué es el ARA? El área de lo que es Aprendizaje. Regulación de autorregulación para el aprendizaje. Exacto. Autorregulación. Sabemos dónde está, ¿cierto? Sí. Autorregulación del aprendizaje. Tienen un pendón, una oficina con la marca. ¿Y qué se hace ahí? Mira, realmente yo creo que... No sabemos, también los tenemos que invitar. Lo tenemos que invitar, pero hacen seguimiento de estudiantes, lo que más o menos tengo claridad. Seguimiento de estudiantes en cuanto a su rendimiento, le hacen hartos test, por lo que yo tengo entendido. ¿Ya? ¿No? Sí, en parte, pero también están constantemente haciendo investigaciones. Ya, perfecto. ¿Ya? Y de esas investigaciones tienen que ver con cómo planifican, cómo ejecutan, cómo generan también instrucciones y posteriormente retroalimentaciones para fomentarle el buen aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a la generación de mapas cognitivos, mapas mentales, ¿ya? Y eso significa también el que el profesor genere una conciencia de cómo está mediando, de lo que dice, ¿ya? Y cómo lo que dice está llegando al estudiante. Entonces, ellas están haciendo muchas cosas y dentro de esas muchas cosas hay muchos artículos. Pero, conversando también con ellas, dijimos, a ver, me interesa mucho, profe, ahí está trabajando la profe América, Santi Gáñez, Geraldine Gibson, también Elisa Sáez, que son parte del equipo, y también la profesora Nidilis Marchán. ¿Ya? Entonces ellas están trabajando, son parte de ese equipo. Bueno, también me parece que al principio estaba trabajando la profe Marisa también.
hay en inicios de este gran programa de especialistas de autorregulación y de aprendizaje. Pero nos juntábamos, yo les dije que me volaba de repente, así que me disculpan. No, dale, es parte de la interesante. una idea, digo, mira, tengo que firmar este correo y tengo que hacer esto para ver los espacios. Inmediatamente. Pasa mucho. Sí, es atroz, pero es parte de. ¿Ya? Con ellas nos sentamos, conversamos y dijimos, ¿saben qué? Están muy buenas las ideas. ¿Lo podemos llevar a la comunidad? ¿Cómo? A ver, hagamos algo, po. ¿Cuáles son los temas específicos de autorregulación? Nidi nos dice, yo trabajo el juego. Perfecto. Juego, hagamos una actividad entonces de juego. Y así surge entonces una actividad que nosotros vamos a tener el día 17 de noviembre en la Facultad de Educación en Beca 1, en el Salón de Eventos. Beca 2, en el Salón de Eventos, ¿ya? Así que para que se inscriban, porque todas las personas que quieran participar van a recibir un certificado también de asistencia. Mira. Y la profe Nidia, entonces, no solamente ella, sino con sus alumnos del curso, lo tengo anotado porque no quiero fallar en esto, ¿ya? El curso se llama Recepción y Producción de Texto de la carrera de Pedagogía General Básica de nuestra universidad. Mira. Con 17 alumnos de ese curso va a ser su taller. Taller de textos. No, un taller que se llama El juego como palabra y emoción. Y vamos a trabajar entonces la idea del texto, pero esta vez un texto narrado que tiene que ver con las instrucciones, ¿verdad? Y que tiene que ver con los juegos y cómo los juegos nos ayudan entonces a ir reconociendo nuestras propias emociones en los procesos. Bueno, el juego es sumamente importante para la educación. Nosotros aquí trajimos a un especialista, Marc, que estaba haciendo su investigación doctoral de los videojuegos para la enseñanza del inglés. ¿Cómo se llama? Yo le comentaba... Sí, justo los videojuegos para la temática, para la enseñanza del inglés. Y yo le decía que yo trabajé muchos años en el colegio con gamificación. Para mí la gamificación era fundamental. Con la gamificación mueves a los estudiantes. Sí. Así, hacen lo que quieres. Ajá, pero bien utilizada siempre. Sí, siempre. Claro. Y además yo siempre le decía, porque después fui coordinadora en ese colegio y le decía a los profesores que yo tenía a mi cargo para que hicieran también gamificación. Decía, bueno, qué bien tu clase. ¿Y qué pasó después del juego? No, pues ganaron y perdieron. Ah, qué bueno. ¿Y qué pasó? No, ganaron y perdieron. Y ya se divirtieron mucho, nos queda claro. Pero tiene que haber una revisión de qué pasa después de los puntajes. O sea, ¿qué haces con los que sacaron buen puntaje? ¿Qué haces con los que sacaron mal puntaje? ¿Qué aprendizajes se llevaron los que sacaron buen puntaje? ¿Qué aprendizajes no consolidaron los de bajo puntaje? Claro. Y así haces un armado, una tabla de análisis que te permite estructurar estudiantes e ir subiendo su nivel. Entonces también el juego es sumamente importante, creo yo, para la educación. Es que es clave. Es clave. Sobre todo en el día de hoy y con los estudiantes que tenemos a nivel general, que cuesta el captar la atención, pero también sin caer en esta idea del activismo, de hacer cosas por hacer. Por hacer. Sí, claro. Sentido, ¿ya? Y acá, bueno, la profe Nidi con el equipo de estudiantes de General Básica nos va a ayudar en este taller, y después de ella va a venir otro taller que es de la profesora Claudia Tranchino de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que nos va a hablar sobre la frustración, la relación de la frustración y el aprendizaje. Perfecto. Y también ahí como docentes podemos ir haciéndonos cargo. Mira, ahí tenemos 2 actividades de vinculación con el medio. Recomendadísimas para que puedan participar. Así que, oye, el tiempo es oro, se nos está yendo pero de las manos. Así que, oye, primero agradecer a Paula por estar acá. Muchas gracias por venir, por la invitación que te hicimos y acoger esa invitación. Y muy interesante el tema, tenemos que seguir ahondando, profundizando en varias acciones. Sí, ¿okay? Hay muchas, sobre todo en los proyectos. Nos queda mucho por hacer. La Facultad de Educación tiene muchos proyectos, muchos programas actualmente. Solamente del Fondo de Vinculación con el Medio tenemos 7 proyectos. 3 de esos proyectos están siendo llevados en la sede regional de Coquimbo, los otros 4 acá.
y por las carreras de educación física, de diferencial, de muchas cosas. Hay muchas acciones que se hacen en las carreras. Claro. Ingrid. Bueno, como siempre, agradecer a mis colegas que nos están observando ahí desde la oficina, agradecer también a todos nuestros radioescuchas y recomendarles que se vinculen más con estas áreas no visibilizadas de las universidades, la importancia de visibilizar el trabajo de BCM para poder consolidar aprendizajes en los estudiantes y obviamente en nuestros centros de práctica. Bueno, por mi parte, nos estamos viendo ya el próximo miércoles con otro programa más de Con Vocación de Profesor. Así que muchas gracias. Hemos presentado Con Vocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Con Vocación de Profesor. Hasta el próximo capítulo.